Bien. Bueno, hola chicas, a todas las que están viendo esta clase en diferido. Hoy estábamos hablando con Jessie de que empezar la clase de hoy estuvo un poco dificultoso. Em, y estábamos hablando de esos días que son muy trabados y parecen haber muchas dificultades. Y hay un dicho en el yoga que se llama a lo que te resistes, persistes, ¿no? Entonces, hay un momento, y esto me parece perfecto para mencionarlo, para cuando estén dando una clase y esté todo así como muy trabado y todo, y bueno, ya es como suelten y déjense fluir, porque mientras más uno sigue luchando y resistiéndose, es peor. No te resistas, que es peor, dice la frase. No sé de si estás de acuerdo vos que sos profe de yoga. Pues sí, 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 totalmente. Bueno, así que gracias por estar acá. Y gracias a la que están viendo las clases en diferido y el compromiso de este grupo es muy alto, se ha notado a lo largo de estos meses en diferentes circunstancias de la vida, biográficas que han ido ocurriendo, ¿no? Y todas, desde como pueden, cuando pueden, se unen, se conectan y me parece muy valioso. Y él pensaba, mientras preparaba la clase de hoy, que este grupo es que se extiende como en el tiempo y en el espacio porque estamos distribuidas por todo el mundo, pero también como que la clase la van viendo en diferido, algunas hoy, otras, entonces es como que estás en el futuro, en el pasado, en el presente y también está como en todo el mundo, es una clase expandida, ¿no? Y está bueno, me parece notable. Bien, vamos a empezar la clase de hoy, entonces. eh, Respirando profundamente, sintiendo nuestro cuerpo, las invito a poner ambas manos sobre su pecho. Respiren profundamente. Sientan la entrada y salida de aire en cualquier lugar del cuerpo donde les resulte más fácil sentirla y tráiganla al primer plano de la conciencia. Dejen a su respiración ser la protagonista por un minuto. Cada vez que la atención se disperse y nos vayamos hacia el futuro o hacia el pasado. Recordémosle amablemente a nuestra mente que está al servicio de la práctica, aquí y ahora, y nos vamos a disponer a centrarnos y a ofrecer toda esta práctica y este aprendizaje a un propósito mayor. Ahora las invito a que activen la respiración oceánica haciendo un semicierre de la glotis para que sea sonora y junten sus manos así en forma de caracola, de mar, tapen sus oídos y disfruten el sonido de su propia respiración como si fueran olas del mar. Liberamos los oídos. Muy bien.
Y ahora vamos a hacer otra respiración o pranayama llamado Brahmari, en el cual vamos a ocluir nuestros conductos auditivos externos con el pulgar. Y vamos a hacer una M muy larga, sintiendo el zumbido de la M por dentro de nuestras cabezas. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. Exhalamos todo el aire, inhalamos. Mm. Muy bien, y ahora las invito, quien quiera probar, a hacer la versión completa de Brahmari. Esto es para chicos que ya tienen desarrollada la motricidad fina, de 6 a 7 años en adelante. Colocamos ambos meñiques debajo del labio inferior, anulares por arriba, dedo medio en la nariz, pero sin obstruir la fosa nasal. Los dedos de índices van a obstruir los párpados y subiendo los codos, porque si no, no da la articulación. Con los pulgares vamos a tapar ambos conductos auditivos y vamos a hacer una M muy larga y profunda. Exhalamos primero todo el aire, inhalamos. Mm. Ah, maravilloso. Ahora las invito a que drenemos un poco la energía de hoy con unos buenos, sonoros y lindos suspiros, cada una a su propio ritmo. Vamos a inhalar y... ¡ay! Pueden dejar silenciado el micrófono, así no les da vergüenza y háganlo con todo el sonido que puedan, ¿sí? ¡Ah! 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 Muy bien. Como una pequeña nota para cuando ustedes den clase, a veces cuando estamos empezando a enseñar pranayama, es necesario marcar las respiraciones o contarlas. Eso puede ayudar a la otra persona a no desconcentrarse. Sin embargo, cuando vean que la persona a la cual le están impartiendo la clase está concentrada en la respiración y no está dispersa, mi consejo personal, que a su vez aprendí de una de mis maestras, es que no dicten las respiraciones. O sea, no digan inhalo, exhalo, ¿sí? Excepto en lo que sería una clase guiada de Ashtanga Vinyasa, donde cada uno de los movimientos está relacionado a una inhalación o una exhalación. Cuando estamos practicando pranayama pura y exclusivamente, hay quienes incluso consideran que dictar un ritmo respiratorio es violar el principio de ahimsa o de no violencia, ¿sí? O sea, es como forzar sobre otra persona un ritmo respiratorio que no tiene en este momento y la relación de cada uno con su respiración es súper íntima. Entonces, como consejo personal, cuando ustedes estén dando yoga a un paciente en una habitación y enseñen, por ejemplo, el que acabamos de hacer, Brahmari, ya sea en su versión simplificada o en la completa, o cuando estén practicando suspiros o respiraciones profundas,
o alternas, cuando el paciente ya lo sepa hacer, mejor dejar solo que vaya a su propio ritmo antes que estar marcándole un ritmo. ¿Sí? Bien. Dicho esto, ahora sí, las invito a desmutear su micrófono y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que se puede hacer con niños de todas las edades, en el cual vamos a activar mucho, pero mucho, los músculos de nuestro rostro, que a veces permanecen bastante olvidados durante el día, porque tenemos un gesto que usamos para trabajar, para circular, para estar. Entonces tenemos al final del día bastante tiesos los músculos maceteros, que son los de la masticación, los mandibulares y en general todos los que son periorales, están como agarrados en vez de estar sueltitos, ¿sí? Entonces este es muy fácil y solamente es que hay que hablar súper exageradamente. Así, sin miedo al ridículo. Podemos decirle idioma cetáceo como las ballenas. ¿Sí? Así que nos vamos a saludar. Hola, Barbie, ¿cómo estás? Hola Cami, buenas tardes. Muy bien desde el Calafate. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola Barbie, pues aquí en casa hay mucho silencio y si alguien se despierta ahora va a reírse de mí. Bien. Y Dani lo hará por su parte. Ahora todas las invito a que hagamos lo siguiente. Bien. Si cuesta o se detiene, pueden colocar ambos dedos índices en las comisuras labiales para facilitar el movimiento. ¿A alguien este ejercicio le produjo comezón en la nariz? Esto marca tensión perioral, ¿sí? Cuando no hay tensión, este ejercicio no produce comezón, ¿sí? Entonces, cuando nos empieza a picar la nariz, como a mí en este caso que me sucedió, quiere decir que tenemos los músculos de la cara como agarraditos, ¿sí? Se ve que no he estado sonriendo lo suficiente el día de la fecha. Bien, hablando de sonreír, tengo un cuento para contarles. Este cuento dice así. Había una vez una princesa en el Tíbet que era conocida por su dedicación a la meditación que le daba mucho poder espiritual. Esta niña sorprendía a los mayores todo el tiempo por su sabiduría. Uno de sus maestros le recomendó que leyera todos los sutras nuevamente y que ahondara en la profundidad de los mismos, es decir, que fuera el corazón del texto, más allá de su significado literal, pues ella era tan aplicada que ya conocía y podía recitar todos los sutras de memoria. Resulta que esto la llevó a meditar abajo de un árbol en postura de loto, totalmente desnuda, lo cual era una gran provocación para los conocidos demonios o criaturas de la laguna que estaban acechando por ahí. Estos demonios
eran conocidos por habitar las profundidades del agua y succionar la energía y la fuerza de las personas. Eran criaturas oscuras que se alimentaban del espíritu y de la alegría de la gente. El hecho de que esta princesa mística y poderosa espiritualmente se sentara a meditar tan cerca de ellos y con desnudez, fue sentido por el mayor de estos demonios como una fuerte provocación. Pocos minutos después, asomó su terrible rostro que causaba miedo, de entre las aguas. Asomaron sus ojos furiosos, negros penetrantes, y sus colmillos gigantescos. La niña no temió, siguió meditando. En lugar de luchar contra el monstruo, querer matarlo o enfrentarlo, se entregó hacia él para nutrirlo. Se disolvió en un suave néctar para nutrir al demonio con amor. El demonio dejó entrar por todos sus poros al suave néctar del amor de esta princesa y transformó absolutamente, para siempre, su apariencia física, convirtiéndose en un aliado espiritual de la niña. A partir de allí, nunca más tuvo que temer nadie a los monstruos de la laguna, porque aprendieron de ella y de su ejemplo. En vez de luchar contra los demonios que habitan en nuestras profundidades, temerles o dejarlos ocultos en las profundidades del agua, debemos nutrirlos con amor. Bien, este cuento se los cuento porque lo escuché recientemente como parte de una meditación que estoy haciendo dentro de una aplicación que se llama Insight Timer, ¿sí? Que es para meditar, que se las mandé en su momento. Se las puedo volver a mandar. Hay muchos cursos y hay un curso corto que se llama Retiro en Katmandú, ¿sí? Que a mi gusto está muy bien hecho y habla de nuestros demonios internos, de la sombra, ¿sí? Como la denominó el conocido psiquiatra Gustav Jung, ¿sí? La sombra es todo aquello que rechazamos, que nos habita, pero que queremos esconder, enterrar, sacar o queremos enfrentar, combatir, luchar, ¿sí? La versión occidental de estos demonios la compara un poco con el rol o el arquetipo del héroe en la historia de Hércules y cuenta cómo vieron que Hércules tuvo 12 tareas que tuvo que completar. Y en la número 2 tuvo que matar a Hidra, que era una monstrua gigante de 3 cabezas, pero cada vez que cortaba una cabeza con la espada salían 3 cabezas más y así, era como infinito. Hasta que, bueno, Hércules tuvo que pedir ayuda, vino uno de sus ayudantes, entonces que ponía fuego en la base de la cabeza hasta que quedó una sola de las cabezas que era la inmortal. Ojo con esto, una de las cabezas de la hidra era inmortal y Hércules la dejó enterrada para siempre abajo de una piedra. Lo cual es llamativo porque, como señala este cursillo, es como si de la hidra, de su cabeza inmortal o de la parte más poderosa, nunca fue destruida, sino que fue como sepultada abajo de una piedra para siempre, ¿no? Yo no soy una erudita en mitología griega, ni mucho menos, entonces no quisiera profundizar en un tema del que no sé demasiado, pero sí que me hace sentido la contraposición de las dos mitologías, donde una
es el héroe que quiere ir a combatir y luchar con los monstruos y cortarlos con una espada y cada vez crecen más cabezas y cortas más cabezas. Y con la cabeza inmortal, bueno, la pongo abajo de una piedra para siempre. En contraposición con este mito oriental, que estoy tratando desde que lo escuché de encontrar alguna versión escrita o animada para enviarles. Apenas lo haga, lo voy a mandar y si alguno de ustedes lo encuentra y lo quiere mandar al grupo, genial. Donde ella se entrega para nutrir con amor a sus demonios, ¿sí? Y me parece muy hermoso, porque el demonio se convierte en un aliado espiritual. Y acá voy a hacer una pequeña parte autorreferencial porque no se me ocurre un ejemplo más concreto, y es que yo vengo tratando de luchar a lo Hércules contra mi irritabilidad. ¿Se acuerdan que cuando nos tuvimos que presentar al principio del curso, había que contar cosas sobre la otra, hacer una entrevista y una de las preguntas era ¿qué tan fácil te enojas del 1 al 10? Bueno, yo soy un 10, chicas, o sea, a mí me hacen así, yo ya estoy enojada. Y, digamos, tal vez no estoy iracunda, porque si se quiere, tal vez he aprendido a controlar la ira, pero estoy como irritada, como que hay muchas cosas que me irritan al día. Me he dado cuenta ahora, en este mes difícil de introspección que he tenido gracias al dolor físico, que una de las cosas que aumentaban este dolor tan fuerte era el estar irritable. Y estoy irritable muchas veces por día. Pero mientras más luchaba contra mi irritabilidad, me pasaba como a Hércules, o sea, le cortaba una cabeza, crecían 3 más. O sea, es como que desde el día que dije, voy a empezar a luchar contra mi irritabilidad, empezaron a aparecer cada vez más cosas y más cosas y más cosas de las que me irritan, pero multiplicadas. O sea, era una cosa notable, chicas. O sea, por ejemplo, a mí me molesta la gente que anda en motocicleta y no tiene el caño de escape, o sea que a propósito lo quitan para hacer y pasan, bueno. Pasaron 900, pasó de todo. Y ahora mismo estoy dando la clase desde la casa de mi mamá, donde vive este perro que tiene ella, que le tengo cariño porque es el perro de mi mamá, pero es el perro que más me irrita en la existencia, ¿sí? O sea, es como... Entonces, en vez de ello, de querer como, como esto, destruirlo, me parece una idea interesantísima hablarle al demonio, mirarlo a la cara. Acá hay una meditación muy larga muy larga no, perdón, no es muy larga, dura unos 20 minutos, 26, como parte de este curso donde uno logra como sentir ese demonio dentro del cuerpo, exteriorizarlo, verlo afuera y hablarle y decirle qué querés, qué necesitas de mí, qué te puedo dar. Y hacer ese ejercicio de imaginarse que uno se disuelve en un néctar de amor y nutre al demonio. Y sin necesidad de que el audio de la meditación te lo diga, ya en la cabeza va viendo cómo el demonio cambia de apariencia, por supuesto. Y es verdad que ese demonio es un aliado espiritual. O sea, algo bien está bien. Yo soy una persona fácilmente enojona, chispita, llena de fuego. Ahí está. Bueno, está, ese es mi demonio, pero ¿cuál es la otra cara del demonio? ¿Cuál es el aliado espiritual de esa irritabilidad? O sea, ¿por qué o para qué la tengo adentro mío? ¿Qué me viene a traer? ¿De qué me está protegiendo y para qué viene a estar conmigo? ¿No? Entonces, bueno, ha sido toda una revelación para mí y se los quería compartir porque siento o percibo, tal vez desde mi lugar erróneo, que está muy marcada la cuestión de luchar contra nuestras sombras, ¿no? Como de identificarlas y como luchar contra ellas. Esto de enfrentarlas, más a lo Hércules, ¿sí? Y, o yo por lo menos lo tenía muy adquirido así, muy marcado, como aprender a identificar nuestras sombras y dale a la sombra, y dale a la sombra, y dale a la otra, o sea, como dale luz a la sombra, pero una vez que la identificaste, matala.
Es la primera vez que escucho el planteo de nutrila, dale amor, escúchala, hablale. Y, y bueno, por eso se los quería compartir. Cuando les prometo que voy a seguir tratando de encontrar el cuento, si no les voy a mostrar la meditación a donde aparece, porque está mucho mejor contado que como lo cuento yo. ¿Sí? Bien. Y me pareció lindo tenerlo como un cuento para contar en el hospital o en el contexto de niños enfermos, por lo mismo, ¿sí? Porque cuando uno está sufriendo y está con dolor o la internación o qué sé yo, es como que lo mismo, quiere como matarlo, quiere cortar ese dolor, ese sufrimiento. Eso que está pasando lo quiere como con una espada a lo Hércules, lo quiere como, pero no, no hacemos más que provocar que crezcan otras tres cabezas, ¿sí? O sea, mientras más rechazamos algo, sigue creciendo y crece y crece. Y esto de nutrir y dar amor me pareció un mensaje contrario que puede serle muy útil a, a los pacientes. Eh, a- y estos cuentos, no sé si se han percatado, pero a veces los cuentos nos permiten contar conceptos muy abstractos y difíciles de transmitir de una manera sencilla. Por ejemplo, ¿se acuerdan el cuento del granjero chino de la ecuanimidad? La ecuanimidad no es fácil de explicar, menos a un niño o niña, ¿sí? Pero con el cuento del granjero chino es sencillo, ¿sí? O la amplitud de conciencia. ¿Qué es entrenar la amplitud de conciencia? No es tampoco fácil de explicar. Pero con el cuento de los sabios que iban y tocaban el elefante afuera de la ciudad y que hubo una que sabía que era un elefante, ¿se acuerdan? Ese cuento, algunas personas lo utilizan más para hablar sobre ponerse de acuerdo y las subjetividades y qué sé yo. Como que siempre está bueno tener el punto de vista del otro en cuenta y todo. Pero se puede ir más allá y hablar sobre qué tenía esa persona más sabia que supo ver la totalidad y es como la amplitud de conciencia. Y este otro cuento que les acabo de compartir, lo mismo, es algo difícil de explicar, ¿sí? Si vamos y hacemos todo un tema sobre que la sombra, que los aspectos que rechazamos, que acá y allá, y un niño se va a quedar mirándonos así, como diciendo, ¿qué está loca? ¿Qué me está hablando? ¿Sí? Pero si de repente le contamos el cuento de la niña de la laguna que se puso a meditar tranquila abajo de un árbol cerca de un monstruo al que todos tenían miedo, y cuando se apareció este monstruo, en vez de salir luchando, ella decidió entregarse al monstruo y nutrirlo. Claro, y los niños se van a quedar, no se van a esperar ese final, ¿sí? Porque es contrario a lo que escuchan frecuentemente. Bien, ¿alguna reflexión respecto de esto? ¿Pregunta? ¿Aporte? Hola, ¿cómo andan? Digo Buenas, hola hola, porque recién llegué. Bueno, hace un ratito. Euge. Ah, está. ¿Cómo estás, Euge? No te Me... veo, estás negra. Estás ¿Estoy en negro. negra? Ay, yo Sí, sí. me veo. A Ah, ver. escucho tu voz perfecto, pero te veo un cuadrado negro. No sé las chicas. Y acá quedó como trabada, Euge, tu imagen. Sí, claro, yo Ay, la qué veo loco. congelada también. Bueno, pero te escuchamos tu voz perfecto. Euge, si nos querías decir algo que te escuchamos. Primero que me parece, como qué diferentes que son los, eh, las visiones o los mitos o como sea, visto desde la filosofía oriental al occidental, ¿no? Esto porque justo dijiste que era un cuento que venía de la filosofía oriental, esto, ¿no? De con amor entregarse eh, a ese monstruo. Yo he estudiado astrología y me encanta la mitología. Y me fui a buscar, recién estaba buscando los trabajos de Hércules, que bueno, que es una adaptación medio occidental, pero que justo cuando vos decías me acordaba de que Hércules venció a la Hidra arrodillándose ante ella. Y de hecho el único consejo que recibió
del maestro antes de emprender el trabajo fue: ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Y se me vino la imagen, ¿no? de esta mujercita que se entregó a ese monstruo. ¿Cuánto nos cuesta? A mí me cuesta un montón y soy una gran silenciadora, tapadora de esas sombras, y siempre como queriendo modificar, ¿no? ¿Por qué quiero modificar eso? Me cuesta un montón incorporarla como algo que es parte también de mí. Eh, Así que gracias, me encantó el cuento. Gracias, Euge, por los aportes sobre Hércules. Así que se había agachado. Mirá qué interesante. Bueno, qué aporte no menor. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Y bueno, eso, espero poder transmitirles el cuento bien como es porque no me considero una buena contadora de cuentos. Algo me ilumina cuando estoy frente a niños y como que no sé qué pasa, que los cuento así como más teatralmente. Bien, ahora sí, teníamos pendiente para hoy, Barbie nos iba a dar su testimonio de lo que ha sido esta semana o la semana también anterior como cuidadora, justamente Ujú. hablando de cuidadores, como cuidadora de su mamá. Te escuchamos todo lo que nos quieras contar. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero que escuché ayer o antes de ayer la clase que estuvo la mamá de Serena, que bueno, gracias por hacerla participar. La verdad que una siempre, digamos, cuando nos toca trabajar con estas familias, a veces te despersonalizás bastante de todo lo que pasa del otro lado, por una cuestión de refugio o lo que fuera, y escuchar de primera persona, nada, fue muy fuerte y siempre nos hace volver o a repensar la práctica, capaz, ¿no? A querer trabajar de otra manera también, o a dedicarle otro tiempo a otras situaciones. Y después, bueno, respecto a mi madre, no es la primera vez que me pasa esto, lamentablemente. Mi mamá, si bien ahora tuvo una neumonía, estuvo internada 5 días en sala, y ella vive en Buenos Aires, que son 3.000 kilómetros, yo vivo en Calafate, y el viernes que yo me voy para allá es porque la pasaron a terapia. Entonces, bueno, ahí es que como no evolucionó bien, me fui para allá. Estuvo en terapia, habrá estado 7 días, y después 3 días más en sala y ya está en su casa. Pero bueno, por suerte una vez que subió a terapia se estabilizó. Yo tengo 2 hermanos más, un hermano mío justo también viajó por trabajo, estaba mi papá también, pero bueno, también mi mamá aparte de esto tiene síndrome bipolar, entonces está con una depresión muy grande y de esta depresión grande por lo menos un año. eh, entonces, como que cada cuestión son gatilladores de otras situaciones más emocionales. Estar ahí a ella le ayuda, que yo esté ahí a ella le ayuda un montón. También hay algo entre el cuidado de madre e hija, que es muy distinto a lo que puede, me doy cuenta ahí sin criticar, entiendo que cada uno hace lo que puede, pero me pasaba que los primeros días yo iba desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, me quedaba todos los días. Eh, Creo que como mujeres también que somos, hay algo de las tareas de cuidado que las tenemos muy incorporadas. También me di cuenta cuando yo estuve internada y cómo me tuvieron que cuidar a mí estando lejos de mi familia, qué distintas formas de cuidado que hay entre una mujer y un varón, ¿no? Que cada uno desde su lugar siempre hace lo que puede. Bueno, con mi mamá me pasó eso, de que llegué yo y me di cuenta de que, bueno, comprarle el jabón, el shampoo que ella quería, un perfumito para que se sienta más cómoda, unas pantuflas, todo lo que tiene que ver con confort. Capaz mi hermano más chico llegaba y él estaba, ¿no? Como una cuestión de presencia. Él estaba ahí sentado, miraba la tele, pero él me decía, yo más que eso no puedo hacer, como que él, porque yo lo que le decía es, si vos venís a la sala y estás ahí compartiendo ese momento donde mamá está todo el día internada, vení, charlá, dialogá, como no sea solamente una presencia física, pero después hablando con él en privado, él me decía que no puede enfrentarse a esa situación, ¿no? Entonces, le costaba mucho verla a mi mamá así, entonces él como que sabía que tenía que ir y cumplir,
pero él podía ir a estar con el celular o con la tele o hablar un rato o ir a comprar cosas como más ejecutivo, pero no compartir el momento. Y bueno, después en sí los primeros días como que tenés mucha energía, ya el quinto día que voy 12 horas es bastante agotador. El sistema médico realmente, yo soy muy crítica del sistema médico, formando parte de él, es muy desprolijo, no es la primera internación que tengo con mi mamá, ella ya estuvo internada en terapia hace como 10 años y también nos pasó lo mismo y es muy difícil ser hija y médica, porque hay ciertas cuestiones que te das cuenta que suceden y vos te querés correr de ese lugar, de respetar decisiones de los demás, pero es muy difícil porque tenés un montón de información y te das cuenta que hay cosas que se están haciendo que no, que se podrían hacer de una manera mejor. Entonces, los primeros días me corrí totalmente de ese lugar, ya el quinto día eh, trataba de intervenir más desde un lugar también hasta médico, que también es medio raro porque del otro lado te empiezan a tomar como una doctora y se olvidan de que sos hija y te empiezan a hablar en un lenguaje, para mí terapia intensiva es un lenguaje que me empiezan a poner, no sé, y que yo ahí les pido como que se calmen un poco y que me digan las cosas como me las tienen que decir, pero bueno, o sea, yo siempre prefiero que no sepan que soy médica para que me hablen como un ser humano mortal, pero después hay ciertas cosas que cuando en las preguntas se dan cuenta, ¿no? Entonces también lidiar con esa parte es compleja. Pero bueno, repito, también como no es la primera vez que me pasa, ya hay algo ahí del manejo de cuánta información das y de cómo manejar al otro lado. Sí es muy llamativo que en distintas internaciones, en distintos lugares, el sistema médico por detrás de eso es muy desprolijo, muy poco empático, muy soberbio, pero bueno, es complejo. Lo entiendo a mi papá muy enojado, harto de las internaciones, harto de mi madre, harto de su depresión, harto de los médicos, de que uno le diga una cosa, otro otra, otro otro, y sí, tiene razón. eh, pero bueno, tampoco puedo bancar eso. Y en el medio está mi madre, internada con neumonía, con depresión. Y la realidad es que trataba como de ir y ver el día a día. Un día llevaba unos dados y jugábamos a los dados, un día mirábamos una película, un día escribíamos. Eh, Era como ir viendo medio día a día la energía que tenía ella para hacer alguna actividad. Después empezó a caminar un poco, entonces bueno, que sea hasta la puerta caminábamos. eh, y bueno, por suerte ya se recuperó de la parte respiratoria. Después es seguir transitando lo que ya se viene transitando. Obviamente esto fue un corte. Siempre cuando pasan algunas situaciones más fuertes es un corte, es un repensarse y es una luz de esperanza de que van a suceder algunas cosas que va a cambiar, pero bueno, a veces sucede, a veces no. Eh, Creo que el gran rol del cuidador lo tiene mi papá al lado de mi mamá constantemente y está muy agotado y muy irritable todo el tiempo. El otro día cuando leías la diapositiva de la irritabilidad, el enojo, ¿no? Porque aparte se acompaña una patología crónica o, o algo de muchos años, por lo menos 15 años llevamos acompañando todo esto, ¿no? Con altibajos. Eh, entonces, nada, lo encuentro a mi papá en ese rol. Yo sinceramente no lo aguanto más a él, pero es feo que lo que lo diga de esta manera, pero eh, ya estamos como en niveles de violencia muy altos, ¿no? Como que él primero no tiene muchos recursos en general para lidiar con situaciones emocionales del otro, para él es como eh, A más B es C y ya está, entonces eh, es todo como más complejo. Y segundo, que está agotadísimo, agotadísimo, agotadísimo de pensar que su tercera edad iba a ser de una manera y es de otra, y bueno. eh, Así que bueno, nada, por suerte la internación esa es muy agotadora, fueron 10 días, no fueron más que eso, así que sí, pensaba en la mamá de Serena cuando volví, digo, 10 meses, qué barbaridad, a mí no sé ni cómo se hace, pero es día a día, me imagino. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo la residencia en el Durán, había chicos que venían de Paraguay para hacer tratamientos oncológicos, que no tenían casa y vivían 2 años internados en la misma habitación sin salir. Y era yo no lo podía entender en mi cabeza, cómo hacían para estar ahí. Eh, y es el día a día, realmente, es como una resiliencia muy grande. Y bueno, en mi experiencia personal, eso, o sea, contenta de haber podido acompañar, contenta de haberme vuelto acá, como que hay algo de toda esa situación que ya es muy agotadora.
trataba de irme a caminar, cuando ella dormía la siesta, me iba a caminar 10 kilómetros capaz hasta Cabildo, no sé, es medio raro, pero es como Cabildo y Juramento, ahí al centro de Capital, y volvía caminando hasta la clínica para despejar, o se te desacomodan mucho las rutinas, las actividades que vos tenés, como que tratás de sostener tus cosas, pero es muy difícil como, y bueno, sí, se te desorganiza mucho la vida y cuando volvés estás como todo el tiempo reorganizándote. Eh, Así que bueno, sigo en ese proceso de ordenarme, de haber arrancado alguna actividad de nuevo. Así que bueno, en eso, por suerte salió todo bien, que es lo más importante y bueno, nada, esa es mi experiencia. Bueno, gracias enormes, Euge, por contarnos tu experiencia personal y compartirnos esto que no es poco. Em, yo estoy convencida de que este curso está como bendecido desde que empezó por un montón de cosas y pensaba, qué loco que una de las participantes, o sea, justo cuando entramos en el módulo de cuidadores, justo Barbie, entre ahí como en cuidadora total, ¿no? Em, Me encanta que hayas podido reconocer en tu papá algunos síntomas del síndrome del burnout y que seas tan sincera en cuanto a lo que a vos te produce, digamos, ciertas actitudes de él, pero no deja de ser algo positivo y un avance que vos digas, bueno, de todo esto, mucho es su forma de ser, pero muchos seguro son síntomas, ¿no? Como que Mm. algo de síntomas hay, porque es casi por lo que me contás, ¿no? Es muy probable estadísticamente que él sufra del síndrome del burnout del cuidado. Mm. Con 15 años de enfermedad, es muy probable que sí. Sí, Y es un estrés crónico que sí, exactamente. sí. Entonces, nos ayuda a tener también una mirada más compasiva cuando uno empieza a mirar como síntomas, ¿no? Porque recordemos, volviendo a la filosofía del yoga, volviendo a la clase de Beto, porque esta es la parte que les dije del caracol, como que todo se une con todo, la mente, con sus fabricaciones mentales, no es más que el cuerpo para el yoga, o sea, no es la conciencia es la conciencia, pero la mente, el cerebro, la materia gris y los pensamientos es la parte más sutil del cuerpo, pero es el cuerpo al fin, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que son pensamientos, actitudes, incluso la personalidad, no es el verdadero ser. Y sobre todo cuando entendemos que ese cerebro puede estar esto, sufriendo síntomas como se enferma un riñón, como se enferma el páncreas, como se enferma el hígado, se agota y se enferma el cerebro porque, bueno, bajan algunos neurotransmisores, hay falta de dopamina, falta de serotonina, exceso de cortisol. O sea, es como que por lo menos a mí, que también tengo mi papá, que es un paciente crónico, él tiene depresión bipolar, alcoholismo, o sea, está enfermo desde el año 2007, ha tenido 3 internaciones en clínicas, o sea, neuropsiquiátricos, ha sido, bueno, una historia larguísima que todavía no se termina, pero por lo menos a mí me sirve muchísimo para tener una mirada más amplia de conciencia y una mirada más compasiva, entender que su cerebro es un órgano del cuerpo como cualquier otro, o sea, como los pulmones, como el corazón, como esto, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa es que como está dentro de esta bóveda craneana y está escondido adentro del cerebro, adentro del cráneo, a los seres humanos nos cuesta tanto entender que es tan, o sea, que el cerebro es materia, o sea, es masa, es sustancia gris o sea, no es nada más que eso, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado, quería añadir lo que vos contabas del cuidado asignado a las mujeres. Tampoco soy experta en esto, pero sí tengo una gran amiga que lo es, que me comentaba que en realidad la sobrecarga de las mujeres hacia el cuidado de las personas mayores de la familia y de las menores es una imposición social. O sea, no es que naturalmente, o por lo menos esto me explicó mi amiga,
y le encuentro yo sentido. No es que a las mujeres naturalmente se nos dé cuidar así súper bien y que los hombres de verdad no tengan herramientas en su sistema para ser buenos cuidadores. Pero nosotros tenemos como mujeres una imposición social fuerte hacia el cuidado, ¿sí? Y de hecho hay estudios sociológicos donde en las familias está demostrado por gran mayoría que cada vez que uno de los padres o madres se enferma, en la tercera edad sobre todo, la persona que queda como cuidadora principal es una mujer, a pesar de tener 5 hermanos varones, por ejemplo, ¿sí? O sea, es como una tarea delegada a las mujeres. Y eso es una construcción social. Yo lo vivo de cerca con mi pareja, Mariano, que es un hombre deconstruido en muchísimos aspectos y que realmente materna a sus 2 hijos de formas totalmente femeninas, si se las quiere llamar. O sea, Mariano hace una tarta de choclo, les plancha la ropa para ir a la escuela, les hace la media tarde si es necesario, les lava las zapatillas, digo, lo tuvo que aprender a hacer porque se divorció y lo hace perfectamente y ahora lo hace con total naturalidad. Entonces, por lo menos en lo que, digamos, a mí me tocó conocer, tanto en lo teórico como vivir en la experiencia práctica, considero que los hombres, los varones, sí tienen la capacidad de ser excelentes cuidadores. Y bueno, ojalá que los fomentemos cada vez más, ¿no? Porque en estos cursos, como el que estamos presenciando, noto que es cada vez más común que seamos todas o casi todas mujeres las participantes, ¿no? Y es un interrogante que yo tengo. ¿Dónde están los varones en el yoga? Y sobre todo, ¿dónde están los varones en estas partes del yoga? ¿No? Me queda así como la pregunta, ¿no? Es como, Mm. ¿a dónde están? Em, Pregunta por responder. Para mí, eh, hay una gran nueva revolución femenina y hemos venido a traer mucho al mundo del yoga que nació como algo de hombres y que estaba prohibido para mujeres y me parece que las próximas grandes revoluciones yoguísticas, porque el yoga sigue creciendo y expandiéndose en conocimiento, van a venir de la mano de grandes mujeres. Por lo menos esa es una idea mía o sea, o la estadística me acompaña porque realmente somos muchas más mujeres que varones las que estamos hoy por hoy como en la práctica, ¿no? Y bien. Y les quería agregar por último que la selección de la mamá de Serena para venir a hacer su relato de cuidadora no es casual, porque a ver si les pongo el ejemplo contrario y se entiende lo que les quiero comunicar. Si yo hubiera justo elegido, o sea, imagínense el caso como milagroso, súper como espectacular y esplendoroso de que como que Serena se salvó, ¿no es cierto? Y como que sobrevivió y entonces la madre está como súper chocha con el yoga y el yoga y el yoga la curó, ¿me entienden? Y es como, no pasó eso. O sea, pasó el final más triste que podría haber pasado para Sol, para la mamá de Serena pasó lo más terrible y lo que ella más temía ocurrió. Y Serena falleció, ¿sí? Y sin embargo, sus ideas respecto del yoga en el tránsito de los meses finales y de la enfermedad de su hija siguen más firmes que nunca. O sea, no porque me parece un ejemplo tan claro de una convicción fuerte, porque es como que a pesar de que el resultado no fue el que ella esperaba, ¿sí? No es que dijo a la mierda los mantras, el yoga, todo, Cami, no te quiero hablar en la vida, o sea que podría haber sido humanamente comprensible, ¿sí? Y ella está totalmente convencida de que esto es un proyecto que tiene que crecer y de que el yoga tiene que entrar en los hospitales. Y nos lo dijo. E incluso vieron que en un momento menciona que ella se tuvo que tomar un cuarto de clonazepam para poder estar en la clase, o sea que hizo un esfuerzo, me imagino
sus palpitaciones, ¿no? Todo lo que significaba volver a hablar de ciertas cosas. Yo le repetí 1000 veces que no era necesario, que si ella cambiaba de parecer a último momento yo tenía un plan B, qué sé yo, pero ella quiso hacerlo, quiso venir y hablarnos y decir, chicas, denle para adelante, esto es importante, no le aflojen, a Serena le cambió la vida y la muerte, ¿sí? O sea, le cambió la vida y el tránsito por la muerte, ¿no? Lo contó hasta en los últimos minutos de cuando ella estaba intubada, en sus últimos días, y ella se quedaba dormida con los mantras. Entonces me parece un ejemplo inmejorable porque es el de una mamá que no está chocha y contenta porque su hija, no sé, vieron como esos milagros que hoy el yoga se ha puesto también un poco comercial y es como, no sé, vení como curate de todos tus males, como, no sé, como si prometían, a veces me suena tan exagerado como hasta falsas promesas, no sé si se entiende, en algunos casos. Y este es un caso que no se modificó el destino de Serena. Serena sí transitó de forma diferente lo que tenía que transitar, y eso es lo importante. Y ese es el motivo fundamental por el cual le pedí a Sol que nos acompañara. Bien. A ver qué hora es, déjeme. Estamos perfectos. Ok. Ahora vamos, sí, bueno, a esto, a lo que venía un poco trayendo Barbie a colación, a las faltas del sistema médico y como esto de deshumano, o sea, deshumanizado y cruel, o a veces, bueno, se le podrían poner muchas palabras, pero creo que nosotros estamos tratando de inmiscuirnos en este sistema y traer humanidad, amor y compasión. Y otra vez traigo el ejemplo de la mamá de Serena, donde ella lo que se lleva es el trato humano que recibió de la enfermera. Anto no está conectada en esta clase, es demasiado humilde. Yo les cuento que es una médica de la puta madre, o sea, es una pediatra infalible. No es, tiene un cerebro de este tamaño. No le podría haber tocado una mejor pediatra. Pero no se quedó con eso, o sea, seguro que sí. Pero fue el lado humano de la Anto. O sea, vieron que ella le decía Anto y vos todos los días, y a pesar de que Serena estaba enojada y se descargaba con vos y acá, y ella se quedó con la humanidad, con la compasión con la que fue tratada, ella y su hija. Y ustedes imagínense, chicas, para el enorme duelo que tiene que hacer esa mamá, qué diferente que es, qué enorme diferencia y qué poder de sanación tiene que en su mente hayan recuerdos de humanidad, de amor, de compasión, de trato digno, de luz, ¿sí? En cambio, duelar a un familiar que ha estado hospitalizado, tratado eh, esto fríamente en un ámbito hospitalario deshumanizado, es muy difícil. Yo tengo una amiga que perdió su papá en esas condiciones, digamos, tenía a su papá internado y falleció, y las comunicaciones médicas fueron malas, se tomaron decisiones terapéuticas sin consensuar, estuvieron muchos días, muchas horas solos sin que nadie les habla. Bueno, en definitiva, mi amiga creo que superó como ya la muerte de su papá, pero todavía está tratando de superar el dolor que le produjo. La veo a la Barbie que asiente, así como diciendo sí, es que sí, es como peor el remedio que la enfermedad. Es que te Em, genera mucho enojo, o sea, ya tenés que lidiar con un montón de cosas y te genera mucho enojo e indignación. Entonces yo trato de no alimentar eso en mi papá, que ya viene hace un montón con esto, pero es muy real lo que él dice y entiendo su enojo, porque es muy complejo. Entonces, sí, sí, es para repensar nuestra práctica, obviamente. También creo que el mundillo de la pediatría tiene una manera de trabajar muy distinta a la manera en que trabaja clínica de adultos. Eh,
rara vez me he encontrado en colegas pediatras un trato sin empatía, sin amor, creo que hay otra entrega. No digo que no lo haya, pero creo que también hay una diferencia ahí. O lo intentamos al menos, no sé. Por supuesto, o tal vez los niños despiertan eso en nosotros, ¿no? Yo también siento que la pediatría es como algo diferente, pero bueno, vayamos a esto, a lo positivo, o sea, cómo podemos llegar a cambiar, a modificar para siempre la vivencia de alguien, ¿sí? Con gestos humanos, de humanidad, de escucha. O sea, miren lo que le quedó a Sol. Se acordaba de cuando no daba más, quebraba en llanto y salía al pasillo y había una enfermera para darle un abrazo, ¿no? Entonces yo pensaba en las personas que somos exigentes y queremos ir a dar una clase de yoga espléndida y no sé qué, y ese era como un mal día y lo único que hicimos tal vez fue escuchar a la madre que está con la cabeza así y que necesita a alguien que la escuche y que le dé una mirada compasiva y ni siquiera unas palabras, tal vez un silencio respetuoso, unas respiraciones tal vez y ya, ¿no? Y uno se va pensando, una se va pensando como, qué poco que fue esto. Y después escuchando a la mamá de Serena, dice, va, si al final son las cosas que más quedan, ¿no? Es como, el impacto es enorme. Entonces, por lo menos a mí me sirvió para no menospreciar esas prácticas donde yo siento que se hizo poquito o que fue insuficiente o que se podría haber hecho más. Digo, va, pero si al final, mira, con un gesto pequeño se hace una diferencia de la noche a la mañana. Entonces se ve que también nos falta revalorizar un poco nuestra entrega, porque ya ir ahí es un montón, meterse como en esto y querer cambiarlo y proponer algo diferente. Bueno, hoy estoy hablando un montón y no me gusta. Jessy, tenías una tarea para hoy. Si Así pudiste es. hacerla, está bien, y si no, contanos hasta Sí, dónde llegaste y te ayudamos. sí, sí la he podido hacer. Mira, cuando yo me formé hace unos años en yoga para infancia, justamente las lecturas, los cuentos, las historias fueron uno de los temas que más trabajamos como un recurso para los pequeños y adolescentes. Entonces, hoy al decirme que teníamos esta tarea pendiente, he recordado que tenía una buena biblioteca de sugerencias que nos hicieron en su día y que la verdad que las tenía bastante olvidadas. Y así repasando un poquito los cuentos que tenía, he visto que tenía uno que me parecía muy acertado para trabajar concretamente alrededor de Astilla. Entonces, tengo, bueno, mientras, si quieres, mientras lo explico, voy a compartir mi pantalla y os voy a enseñar unas ilustraciones que tengo. O sea que te tengo que hacer administradora por un rato, ¿bien? Sí, Me parece que si no, no. Ajá. Ser anfitrión. Ahí está. vale, perfecto. Vale, ves mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, los textos están en catalán, así que los voy traduciendo. Es un cuento muy sencillo, muy simple, y se llama El árbol generoso. Y dice así, había una vez un árbol. Era un árbol que quería a un niño pequeño. Y ese niño cada día iba a buscar el árbol y cogía sus hojas y el niño iba creciendo. El árbol a veces se sentía solo, pero un día el árbol vio que llegaba el niño y le dijo, ven niño, sube por mi tronco, balanceate en mis ramas, come mis manzanas, juega con mi sombra y sé feliz. Pero el niño le contestó, soy demasiado grande para subir y jugar. Yo lo que quiero es comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Qué me puedes dar? Lo siento, dijo el árbol. No tengo dinero. No te lo puedo dar. Solo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y si quieres ves a venderlas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz. Y entonces el niño se subió al árbol, cogió las manzanas y se las llevó.
y el árbol fue muy feliz. Pero pasó mucho tiempo y el niño no volvía. El árbol estaba triste, hasta que un día volvió y él se puso muy feliz y le dijo: ven niño, súbete a mi tronco y balanceate en mis ramas, serás feliz. Estoy demasiado ocupado para subirme a un árbol, dijo el niño. Necesito una casa que me sirva de refugio. Quiero tener una mujer e hijos y por tanto necesito una casa. ¿Me la puedes dar tú? Yo no tengo ninguna casa, le dijo el árbol. Mi casa es el bosque, pero puedes cortarme ramas y hacerte una con ellas. Así serás feliz. Y el niño cortó las ramas, se las llevó y construyó una casa. Y el árbol fue muy feliz. Pasó mucho tiempo, el niño no volvía, y cuando volvió, el árbol estaba tan contento que apenas podía decir nada, pero le dijo: ven niño, ven a jugar. Y le contestó: soy demasiado viejo, estoy demasiado triste para jugar, dijo él. Lo que quiero es un barco que me lleve lejos de aquí. ¿Tú me lo podrías dar? Y el árbol le dijo: corta mi tronco y hazte una barca con él. Así podrás navegar muy lejos y ser feliz. Y el niño cortó el tronco, se hizo un barco y se fue lejos navegando. Y el árbol era feliz, pero no del todo. Y después de mucho tiempo, el niño volvió de nuevo. Lo siento, niño, le dijo el árbol, es que ya no tengo nada que darte, ya no me quedan manzanas. Y él le contestó: la verdad es que tengo los dientes demasiado débiles para comer manzanas. Y el árbol le dijo: tampoco me quedan ramas, no te puedes balancear en ellas. Y el niño le contestó: soy demasiado viejo para balancearme en tus ramas. A lo que el árbol le respondió: tampoco tengo tronco, ya no puedes subirte a él. Y el niño le contestó: estoy demasiado cansado para subirme a tu tronco. Lo siento, le dijo el árbol, me gustaría darte algo, pero es que no me queda nada. Solo soy un trozo de madera vieja, lo siento. Y el niño le respondió: la verdad es que ya no necesito prácticamente nada, solo necesito un lugar tranquilo en el que reposar, estoy muy cansado. Y el árbol contestó: perfecto, soy un trozo viejo de madera ideal para que te sientes a descansar. Así que ven, siéntate en mí y descansa. Y el niño se sentó ahí. Y el árbol fue feliz. Y fin del cuento. Wow, qué lindo. Hermoso, Desi, muchas gracias y qué ilustraciones tan preciosas. Sí, la verdad es que es un cuento que remueve un poquito, bueno, a nivel emocional, siento que es, bueno, toca poquito. La verdad es que lo he escogido porque, bueno, reflexionando sobre Astella, no es que este cuento nos lo explicaran vinculado a Astella, pero me ha parecido que encajaba bastante bien, porque este llama de lo que nos habla es del no robar, pero sobre todo se refiere a la satisfacción resultante de no necesitar tomar de los demás lo que no nos pertenece, ¿no? Que es un poco lo que pasaba, ¿no? El niño tomaba del árbol todo aquello que buscaba fuera de sí. Entonces, lo que nos lleva a robar, eh, con ese concepto, ¿no? De no tener esta satisfacción, es ese pensamiento de que no somos suficientes, ¿no? De que siempre falta algo en uno mismo, de que hay una carencia en la vida, y de ahí surge el deseo, la necesidad, la codicia, ese buscar continuo, ¿no? Para llenar esa sensación de vacío. Y en definitiva, de lo que se trata la práctica es de poder convencernos de que somos completos y para ello es necesario ese tiempo de reflexión, que para mí me lo evoca ese momento final del cuento en el que el niño se sienta sobre el tronco a descansar, ¿no? Y ya no hay más que eso, pues el momento de estar en silencio, en quietud, pensar en todo lo que hay en él. Y esta es mi lección. Es hermoso, muchas gracias, Jessy. Es precioso, las ilustraciones son muy sencillas pero muy bonitas. Personalmente me encanta que sigue diciendo el niño y ya es un Mm, anciano en los dibujos, sí, pero su nombre, el nombre del personaje, el recurso literario es llamarlo el niño, porque él como diciendo que en el fondo todos nuestro,
nuestra búsqueda de sentido vital es la misma, ¿no? Desde niños hasta viejos. Mm, Y, y hay algo de lo que me queda a mí muy fuerte, que es que en todo momento, aunque el árbol iba perdiendo ramas, decía, y el árbol fue feliz, y el árbol fue feliz, y el árbol fue feliz. mm, Entonces, se puede trabajar este cuento desde las 4 virtudes porque sería la bondad de dar, ¿no? La mm, felicidad que da dar. Porque el árbol, en todo el cuento, desde el principio hasta el final, se sintió completo, se sintió suficiente y fue feliz. Y hay un niyama que se puede trabajar con este cuento. A ver si me dicen cuál es. Yo he pensado en algo cuando lo estaba recuperando esta mañana, pero bueno, sí, puedo dar la palabra a otra de las chicas. A ver, ¿ustedes chicas se les ocurre? ¿O algo que les haya quedado el cuento? Euge, estás congelada en tu imagen, pero creo que te escuchamos. A mí cuando Jessie iba, me encantó el cuento, se me llenaron los ojos de lágrimas primero, gracias Jessie. Y no se me ocurrió, no se me vino un niyama, sino un yama que es el aparigraja, ¿no? Esto de no querer más de lo necesario. Y creo que se relaciona recién cuando Jessie lo decía, con esto de que el árbol siempre tenía para dar y uno siempre tiene esa sensación de insatisfacción, ¿no? Eh, Así que a mí se me apareció eso, me encantó. Gracias, Jessie. A ti, Euge. Barbie, algo que te haya quedado del cuento, que te resonó, que te parece que lo pudieras trabajar desde otro lado. Es un cuento muy completo, se pueden trabajar 1000 aspectos, ¿eh? Sí, o sea, me encantó el cuento también, gracias Jessy, muy lindo. Pensaba lo mismo, un poco que nombraste vos, Cami, ¿no? Como que el árbol todo el tiempo, que a mí ya me generaba irritabilidad, esto que decía, me generaba enojo de que todo el tiempo le daba el árbol, le daba y como que no pedía nada a cambio, con eso de trabajar desde la bondad. Y también esto del niño volviendo siempre al mismo lugar, ¿no? A lugares donde por algún motivo fue feliz. Eh, entonces eso también me parecía como un lindo punto, como que por algún motivo siempre volvía y pensar en terminar sus días ahí también. Hermoso. Y te hago una pregunta, Barbie, difícil. ¿Qué pensás que te irrita de que el árbol le dé sin parar? No sé si era la postura del árbol, sino de la otra persona pidiendo, eh, pidiéndole al árbol y que el árbol desinteresadamente, porque no pedía nada a cambio, pero eso le generaba felicidad, desinteresadamente lo ofrecía y como que el otro no, a cambio no había un intercambio ahí, ¿no? Ujú. O mucha humildad por parte del árbol, por decirlo de alguna manera, ¿no? De mucha humildad de jugar con mis ramas y con eso a mí me alcanza y me sobra, me da felicidad. Eh, Bien, pero repito la pregunta. ¿Qué pensás que te produjo irritabilidad? y para mí era la postura del niño de pedir, como de ir a pedir a alguien tan bondadoso todo el tiempo algo más. Bien, Eso. bueno, en esto del suadiadia, ¿sí? Del autoestudio o del estudio, siempre atentas que cuando algo nos irrita, nos está hablando de una sombra. Volvemos al monstruo del lago, ¿eh? Algo hay ahí. O sos el árbol, o sos el niño, en alguna situación, ¿sí? Pero esas cosas que nos irritan, o que nos molestan, o que nos... Es como que están ahí porque adentro hay algo ahí que está allí sin integrar todavía, ¿no? Entonces está bueno, es un cuento súper poderoso. A mí me produjo un montón de sensaciones también. Y cada vez que algún personaje de un cuento o algún personaje de la vida real les irrite,
pregúntense, ¿no? Como, ¿qué es lo que me irrita de esto? ¿Qué es lo que, qué hay acá qué monstruo hay por nutrir? Como hablábamos al principio. En mi caso, ¿sí? Todo este tema de los monstruos y de qué sé yo empezó por un tema de biodecodificación, porque la hernia que yo tengo es congénita y viene del lado paterno, que a su vez viene de mi abuelo, qué sé yo, y resulta que cuando yo me di cuenta que mi demonio, el que más tengo es una irritabilidad y un enojo latente ahí, em, y el que tenía la hernia es mi papá y el papá de su papá, mi nono. Me acuerdo de mi nono siempre enojado. O sea, el recuerdo que yo tengo de mi nono es de él enojado. Debe haber estado de otros estados de ánimos, pero en mi recuerdo, que lo conocí hasta, él falleció cuando yo estaba en la facultad, cuando tenía 24 años, o sea que lo conocí bastante. Yo me lo acuerdo enojado, despotricando a los cuatro vientos por todo. O sea, ¿vieron esos tanos italianos? Bueno, para colmo era un veterano de la guerra que estuvo 6 meses en un campo de concentración y que nunca se recuperó de esa vivencia. Y quedó como con digamos, ese enojo para siempre, hasta el día que se murió, ¿sí? Entonces, por lo menos yo estoy en este camino que todavía no termino, pero digo, mirá qué interesante, porque el enojo de mi nono, que él despotricaba porque los colectivos hacían ruido y él no podía dormir bien desde su cuarto, y después se enojaba porque no sé qué, y estaba como siempre, vieron en italiano, como, "Ya", era como el típico personaje así. Pero él tenía una tristeza en el fondo muy grande y un enojo hacia la guerra y un sentimiento de injusticia enorme. Entonces digo, bueno, capaz la Cami enojona es la Cami justiciera, ¿no? Y están ahí como de la mano. Hay que ver cómo hacer para que no me la pase despotricando a los cuatro vientos y sepa actuar y hablar cuando debo, a quien debo y hacer lo que me toca y aprender a no hacer lo que no me toca y el resto como que fluir. Pero pensaba eso, que tal vez lo que a mi nono le faltó fue justicia, ¿no? Porque bueno, vivió cosas muy injustas y, y bueno, estuvo como esto, despotricando hasta el final de sus días. Entonces, estos cuentitos tan sencillos como el que trajo Jessie son pequeñas bombas detonadoras, porque como ¡pum! Y no es que generan de todo, chicas. O sea, si lo van a contar tengan en cuenta que puede despertar cualquier cosa. Y prepárense porque miren que una agarró para un lado, otra agarró para otro, o sea que son cuentos muy completos, son muy profundos, están como muy, muy, muy bien pensados, entonces como que esconden como mucha sabiduría. Gracias, Jessy, nuevamente, me parece preciosísimo. Es como un tesoro. Pero bueno, yo les decía de un niyama que pienso que se puede trabajar un montón. Piensen, ¿qué niyama se podría trabajar mucho, muchísimo con este cuento? A mí me venía el santosha, el contentamiento, la Claro, satisfacción con lo que tenemos. bien, tal cual. Bueno, entonces esto me deja, ya que Jessy hizo su tarea, le dejo la tarea a Euge para la próxima. Euge, ¿me estás escuchando? Está como, Sí, sí, escucho, ¿eh? Estoy re acá, está, no sé por qué no me ven. te va como moviendo tu, por ejemplo, ahora vemos tu rodete, pero bueno, tu voz se escucha perfecta. Tu tarea es la siguiente, para la clase que viene. Si podés, podés, si no podés, contanos lo que pudiste, o sea, vos venís con algo, no hace falta que hayas completado la consigna, vos intentá. Hablando de Santoya, ¿sí? Yo te pido que encuentres una canción popular que de alguna manera transmita la idea de Santoya para niños, niñas o adolescentes, ¿sí? O sea,
Puede ser una canción más infantil, pero puede ser perfectamente si querés traer un reggaetón. Te vas a tener que meter en el mundo de los adolescentes a ver qué están escuchando, qué letras, alguna debe haber por ahí, pero ¿qué podés encontrar de alguna canción, cualquiera, de lo que es el ámbito del canto popular, donde refleje Santoya? ¿Sí? Me encantó la consigna. Bien, y yo les voy a traer una que trabajo con mis adolescentes. Si justo es la misma que Euge, bueno, puede pasar. ¿Sí? Ok, Jessy, ¿soy yo de nuevo administradora? Sí, entonces voy a compartir pantalla un ratito. No, a ver, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla, yo no soy el anfitrión. Jessy es la anfitrión. Bien, gracias, Jessy. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí está, compartir. Tengo el manual aquí, descargándose, para que le echemos una ojeada. Quería que lo viéramos así rapidín y antes de llegar a la parte donde quiero llegar, como para que les cuento, este manual no está hecho, no abarca todos los contenidos del curso, ni siquiera los más importantes. Lo que yo elegí poner en él es que sea un manual liviano, como para que la que lo desee imprimir y tener como para llevar y traer y llevarlo al hospital como ayuda, lo tenga, ¿sí? O sea, es más una ayuda a memoria o algo así, ¿sí? La presentación me obligaron a ponerla. Pero después, bien, nos vamos a algunos significados que ya estuvimos viendo. Acá resalta la autonomía progresiva de las personas en crecimiento, lo hablamos la primer clase. Yoga y dolor, esto lo hablamos mucho en la clase de Nacho. Fíjense que acá está la escala del dolor que se le puede mostrar a los chicos o para ustedes observar en los que no tienen comunicación verbal, más o menos qué tipo de dolor están sufriendo, ¿sí? Eh, cejas, ceño, ojos, y en el peor dolor hay ya lo que se llama un correlato neurovegetativo, ya el dolor que produce sudoración, taquicardia, em, cambios de coloración de la piel, frío, calor, sí, o sea, ese es el peor dolor. Bien. Después tenemos enfermedad terminal, cuidados paliativos y otras definiciones. Esto también lo vimos con Nacho. Vamos a volver sobre esto un poquito más al final del curso. Sobre la impermanencia, que le vamos a dedicar una clase entera a la impermanencia. Las 4 virtudes sublimes las vamos a nombrar todo el curso, pero ya las leímos. Aplicando el yoga en toda su amplitud. Es un ejemplo que me gustaría que leamos. Acá es la mención especial sobre la práctica de asana, esto ya lo leímos. Y acá viene la parte de sobre el cuidado de los cuidadores. ¿Sí? ¿Les parece que hagamos como hacemos de costumbre, que es un párrafo cada una? Entonces, a ver, Barbie, ¿querés empezar con este primer parrafito de acá? ¿Estás por ahí? Dale. Sí, sí. Dale. Estar sobre el cuidado de los cuidadores. Estar al cuidado de una persona enferma, ya sea a jornada completa o a media jornada, es una carga que consume grandes cantidades de energía mental y física. El concepto de burnout, que se ha traducido libremente como estar quemado, originalmente fue descrito en 1974 por Freudenberger e indica agotamiento mental y ansiedad frente al cuidado, con sensación de impotencia, despersonalización y falta de empatía. También está relacionado con dificultades en la salud física debido a una acumulación de estresores frente a los que el cuidador se encuentra desprovisto de estrategias adecuadas de afrontamiento para adaptarse a la situación. Por ejemplo, actividades diarias que exigen una dependencia parcial o total del paciente respecto de su cuidador, aseo personal, vestido, alimentación, entre otros.
cambios conductuales del paciente, fases del duelo, irritabilidad, dolor inconsolable, ira, ensimismamiento, etc. Altos costos económicos, aunque reciban salud pública, gran desmedro en los ingresos económicos familiares por cesación de actividades autónomas o pérdida de puestos de trabajo en relación de dependencia, lo cual es ilegal en caso de uno, hija o hijo internado por una enfermedad incapacitante. Limitación de actividades propias que generan satisfacción personal, dispersión, aseo y cuidados propios, alimentación adecuada, descanso reparador, entre otros. Que me ¿Sigo? recuerda un poco a lo que decías de que te ibas a caminar y volvías, como Sí. buscando un poco ese momento tuyo, pero que igual volviste y todavía te sentís así como desencajada, como queriendo reordenarte todavía, ¿no es cierto? Sí, tal cual, desde la alimentación hasta mis actividades, ¿no? Todo lo que me ordena a mí, todo eso se desorganiza y es como volver a Sueño, tu reubicarme. aseo, tu todo. Sí, Bien, gracias. todo. Sigue Euge, la congelada, le vamos a decir. Euge la congelada. Me mata que estoy congelada porque yo me veo. En Bueno, un trabajo científico realizado en Arequipa y publicado en 2019 llamado Síndrome de Burnout en cuidadores de pacientes con discapacidad infantil, Gallegos Rodríguez, se concluyó que un 97,6% de este tipo de personas presentaron síndrome de burnout moderado. En base a la evidencia, entonces, es que debemos contemplar el bienestar del cuidador como parte del componente de salud mental, social y espiritual del paciente. No es infrecuente que los niños y niñas crónicamente enfermos y, especialmente, aquellos diagnosticados de una enfermedad terminal, sientan culpa, tristeza y preocupación por sus familiares. gracias, Euge. Jessy, ¿querés seguir con el que sigue? Sí. A pesar de que la práctica de yoga es íntima y personal y el paciente tiene derecho a ejercerla solas, también debe respetarse el deseo de practicar yoga en familia y por lo tanto es conveniente ofrecerlo. Esto puede ser especialmente útil en casos en los cuales él o la paciente tenga motivación escasa o ambivalente. Como se mencionó anteriormente, puede aprovecharse la negativa de la niña o el niño de practicar para practicar con su cuidador. Esto tiene triple efecto: prevención del síndrome del burnout del cuidador, alivio del paciente por ver que se cuida del que le cuida e indirectamente escuchar la práctica sin participar de ella. Muchas veces sirve como motivación para hacerlo activamente en la próxima oportunidad. Bien, gracias. Eso es todo por ahora, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, de lo que leímos, ¿alguna tiene alguna duda, reflexión, alguna inquietud? Bien. Sí ha surgido como cuestionamiento en esta clase a veces cuándo hacer participar y cuándo no a los familiares. Pero ¿se acuerdan que hablamos de que el yoga es en último de los casos una práctica íntima? Y se acuerdan que esto también lo mencionó la mamá de Serena en la clase pasada, dijo que ella veía que se establecía una conexión y estaba chocha de mirar porque había algo ahí sucediendo como por fuera de ella. ¿Vieron que lo dijo? Y ella dice la conexión con vos, Cami, no sé qué, pero yo que conocí a Serena, les digo, era la conexión de Serena con el yoga directo. O sea, esa niña no sé si hizo yoga en otra vida o es que ella practicaba yoga desde antes de internarse o algo, pero era como los conocimientos le entraban así como directamente, ella entraba en sintonía así, ¡pah! Es como que tenía una capacidad muy grande de entrar en un estado suádvico y entrar en una práctica hermosa. Y esto va a tener que caer ya en el trabajo artesanal y hasta me atrevería a decir la intuición de ustedes en cuándo decir momento de yoga en familia, momento de pedirle al cuidador que se retire y trabajar con el paciente solo, momento de trabajar solamente con el cuidador y dejar al niño durmiendo o escuchando pasivamente, ¿sí? Se van a producir todas esas situaciones, yo las he vivido todas y no me queda otra que decirles que van a tener que ustedes en ese momento palpar cuál es la mejor herramienta, ¿sí? Pero
cuando el niño o la niña se nieguen rotundamente, no tengan ganas de hacer nada, ni de respirar, ni nada, quédense charlando un ratito con mamá, papá o cuidador que sea, hermano, hermana, hagan unas respiraciones y les aseguro, y más de una vez me ha pasado, que están escuchando y que para la próxima se saben enterito todo lo que hemos hecho. Y si no, igual sienten el alivio, como lo dice el texto, de que alguien está cuidando a la persona que cuida de ellos, ¿sí? Porque hay una culpa, como una sobrecarga, una cosa de que muchas veces están más preocupados por sus cuidadores que por ellos mismos, incluso cuando están cercanos a la muerte, están más abuenados con la idea de morir que con la idea de cómo sus papás van a enfrentar esa pérdida, por lo menos en mi experiencia. Como que el niño o la niña ya están amigados con la idea de morirse cuando saben que se van a morir, no están muy peleados con eso, ¿eh? Pero lo que los tiene mal es pensar en el papá o la mamá, ¿sí? Por lo menos lo que me ha tocado experimentar a mí. Bien, hasta acá, preguntas, reflexiones, dudas, ¿algo? Ok, y ahora, pregunta del millón. De acuerdo a lo que leímos, ¿quién está súper expuesto de este grupo a sufrir síndrome del burnout del cuidador? Pues todas nosotras. Todas nosotras, chicas. O sea, es em, que nos tenemos que cuidar mucho, ¿sí? Cada una cuídese, priorícese, sepan darse sus tiempos de disfrute, de goce, em, de tontería. Si han tenido un día así muy como, pesado, qué sé yo, bueno, no sé, algo. Yo les cuento, los lunes los encuentro muy balanceados porque termino la clase esta, qué sé yo, y me voy a jugar al pádel con mi papá y mis hermanos, que es paleta, pelota, paleta, pelota, paleta, pelota. Como que directamente, ¿sí? No sé, cada una en esto se conoce, pero es mi misión pedirles y recordarles. Si han decidido como este camino, em, consideren, a ver, ¿vieron cuando las mujeres saben de la existencia de la depresión postparto, pero es como que tienen una creencia de que a ellas no les va a pasar y están en medio de una depresión postparto tremenda y no piden ayuda por un tema como una creencia de decir, a mí no me va a pasar? Bueno, a mí me gustaría que ninguna de nosotras tenga como esa falsa creencia de decir, bueno, pero a mí el burnout del cuidador no me va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Si tenemos los mismos factores de riesgo epidemiológico que todos los que estamos hablando. Y acabamos de leer un estudio que el 97% de las personas que cuidaban a niños crónicos con discapacidad tuvieron síndrome del burnout. Está bien, nosotros no estamos las 24 horas del día, pero sí nos afecta y no le restemos importancia. Bien, entonces, en base a eso, las quiero invitar a hacer, ¿saben qué me molesta? Que se ha desacomodado como la ventanita donde están ustedes. Ahí está mucho mejor. Entonces las quiero invitar a que hagamos una meditación, ¿sí? En este momento, colóquense en la postura que mejor les resulte, cómodas. Cami, perdón que te interrumpa, pero yo me tengo que ir, que entro a la guardia ahora a las 8. Después, Bueno, perdón. muchísimas Sí, gracias. Barbie, queda una meditación y terminamos. La clase de hoy es más dale. cortita, así que si después la querés hacer, está preparada, está hecha para cada vez que nos sintamos así como cansadas de tanto cuidar. Me acomodo en el hospital y pongo la meditación. Gracias. Chau, Chau, Beta. chau. Chau, chau. Bien. Entonces, vamos a hacer una meditación, ¿sí? Donde yo voy a también a disminuir un poco la luz que me rodee. Ahí está. La voy a hacer con ustedes. Vamos a entrar todas en una actitud meditativa. Vamos a juntar las manos sobre nuestro regazo o las vamos a poner sobre los muslos. Vamos a conectar con nuestro ritmo respiratorio de hoy.
Vamos a comenzar esta práctica meditativa de hoy haciendo de cuenta que abrimos una puerta de 2 hojas enorme, con una sonrisa de bienvenida y unos brazos abiertos, dándole la bienvenida a toda la gama de emociones que nos habitan en este momento. Una por una, a medida que aparezcan, las vamos a dejar entrar dándole una sonrisa de amabilidad y bienvenida. Todas las emociones que tendamos a reprimir o a querer modificar, como el cansancio, el enojo, la ira, la frustración, las vamos a recibir como si fueran grandes y viejas amigas, incluidas la angustia, el miedo, todo lo que nos parezca negativo. Los vamos a invitar a tomar una mesa de té que hay en el centro de un salón y nos vamos a disponer a compartir un momento agradable. Vamos a detenernos a sentir regocijo, unión interna y a sentirnos completas, sabiendo que cada una de nuestras partes es parte de una urdimbre perfecta que tiene su correspondencia y su proporción, que somos un telar hecho de infinitos hilos con una trama hermosa, que algunos hilos serán dorados, otros serán marrones más rugosos, otros estarán hechos de un color rojo, pero cada uno de esos hilos es imprescindible para formar nuestra trama, lo que somos. Y vamos a inhalar y exhalar en gratitud por esta forma única que tenemos de ser, de existir, de encarnar, sin renegar de ninguna de nuestras partes, entendiendo que si faltara cualquiera de esos hilos, el telar no sería el mismo, perdería su figura. Ahora las invito a que tomen sus manos entre sí, la palma derecha arriba de la palma izquierda, sintiendo la tibieza y los dedos pulgares juntándose por encima. Y vamos a repetir 3 veces hacia adentro la siguiente frase. Cuento conmigo, me tengo a mí. Cuento conmigo, me tengo a mí. Cuento conmigo, me tengo a mí. Me amo incondicionalmente. Me acepto. Acepto mi cansancio, acepto mis derrotas. Acepto mi necesidad de dispersión. Acepto mi humanidad. Acepto incluso mi sentimiento de insuficiencia. Acepto todo.
y me abrazo. Y con estas dos manos tibias vamos a sujetar una jarra de té que está en el medio de la mesa y vamos a verter una taza de té caliente, tibio, dulce, especiado, del néctar más delicioso que se puedan imaginar. Vamos a servirlo con amor para cada una de nuestras emociones sentadas con nosotros. Y nos vamos a servir a nosotras mismas una taza bien caliente. Vamos a imaginarla de un sabor y un aroma reconfortante, renovador, como si fuera un néctar que contiene la fuerza misma de la vida. Vamos a tomarlo en nuestras manos, vamos a acercarlo a nuestra nariz y vamos a olerlo respirando profundamente. Y vamos a tomar de esa taza de té, pidiéndole la fortaleza de realizar las tareas que tengamos por delante, cumplir nuestro dharma, asistencia, protección. Una buena y tibia taza de amor propio que nos llene de energía vital. Y al apoyar la taza sobre la mesa, vamos a repetir: merezco placer en mi vida, merezco goce, soy merecedora de descanso, soy digna, soy suficiente, merezco amor, merezco amor, merezco amor. Me amo, me amo, me amo. Cuento conmigo, me tengo a mí, me amo. Cuento conmigo, me tengo a mí, me amo. Cuento conmigo, me tengo a mí, me amo. Y llevando las manos al centro de nuestro pecho, sintiendo tibieza y gratitud, las invito a que tomemos nota mental de cualquier cambio que pueda haber producido este breve ejercicio en las aguas de nuestra mente. Bien. Bien, chicas, muchas gracias. Abrimos los ojos lentamente. Estoy acá para escucharlas si tienen alguna reflexión, duda, comentario. Si esta meditación les resultó útil,
pueden usarla cada vez que se sientan agotadas o cerca del agotamiento. Preferiría cerca del agotamiento antes que agotadas, ¿no? Yo saqué partes de esta meditación para armarla, o sea, la armé yo, pero saqué partes de un libro de Virginia Gawel. Ya, te lo voy a escribir acá en el chat. El nombre de esta autora es Virginia Gawel, así. Y escribe un libro interesantísimo, cuyo nombre para mí no refleja el contenido, que se llama El fin del autoodio. En realidad tiene como mucho nombre de libro de autoayuda, pero en verdad ella es una psicóloga transpersonal que se dedica, es docente desde hace muchos años y se dedica a unir la filosofía oriental y occidental y hacer como un mix de contenidos de la filosofía budista con, con lo que es el inconsciente colectivo y conceptos más occidentales como el de Jung y todo eso, ¿sí? Es un libro que les súper recomiendo. La autora es de Buenos Aires, Jessie, pero mi hermana, por ejemplo, yo se lo recomendé y ella lo pudo conseguir a través de iBook. O sea, lo compró a través de iBook y lo leyó sin problema. Es un libro hermosísimo, de verdad que de los que más me han como marcado y contiene muchísimas herramientas válidas para aprender a cuidarnos. Y no me queda más que decir que lo obvio, ¿no? Que es imposible que adoptemos el rol de cuidadora si vamos a estar nosotras con un burnout, ¿no? Bien. ¿Algo más, chiquillas? Bien. Euge, vos si tenés algo que decir, decilo porque estás, o sea, no te veo. Es como que la Euge hoy. Bueno. La clase de hoy va a ser un poco más corta por el principio de Astella, en el cual estoy invadiendo una casa que no es mía. Y ha llegado mi madre de trabajar después de todo el día y me parece que merece su habitación, su casa, su todo, ¿sí? Así que les pido disculpas, pero bueno, es como pude resolver este tema de la falta del servicio de internet en mi hogar. Igual llegamos a cubrir todos los objetivos de la clase de hoy. Bien. Bueno, muchachas, gracias una vez más por estar acá. Gracias por todos sus aportes a esta clase que ha quedado espectacular. Gracias, Ceci, por el cuento. Gracias, Barbie, por tu testimonio. Y bueno, nos estaremos viendo y aplicando cada vez en forma más práctica los conceptos adquiridos, ¿sí? Que tengan muy buenas noches y que descansen. Gracias por su comprensión. Gracias, Camila. Buenas noches. Gracias a todas. Gracias, chicas. Buenas noches. Muchas Adiós. gracias por todo. Chao, Euge. La Chau, congela. chau. Chao.